Soy Isabella, una mujer de 44 años que recientemente perdió a su esposo, Javier, a la edad de 48 años. Pasamos 20 largos años juntos y nos casamos 2 veces durante ese periodo. La primera fue hace 12 años y luego hace 5 años nos casamos y comenzamos a caminar juntos por la vida de nuevo. Hace una semana se descubrió que él tenía cáncer y poco después no había nada que pudiéramos hacer y falleció. Al principio me quedé en shock y fue muy doloroso, pero ahora soy capaz de aceptar el hecho con calma. El tiempo pasó y he podido asimilarlo lentamente en mi corazón, atesorando los recuerdos que tuve con él mientras espero continuar mi vida. Incluso ahora extraño terriblemente su presencia, pero ya no puedo pasar tiempo con él. No estoy segura de si alguna vez conoceré a alguien a quien pueda amar tan profundamente como a él. Pero ahora me siento un poco aliviada de que esté descansando en paz. En los últimos meses, especialmente, su condición parecía dolorosa, así que me alegra que finalmente haya sido liberado del sufrimiento. La semana pasada su funeral concluyó finalmente mientras había una sensación de alivio en mi corazón. También sentí una profunda tristeza. Honestamente, mi relación con los padres de mi esposo no era muy buena. No habíamos hablado en absoluto durante los últimos 8 años. En un momento, mi esposo decidió cortar lazos con su familia y resolvió no volver a hablar con sus padres. Hubo muchas razones para su decisión. Sus padres solo lo veían como una fuente de dinero y no le mostraban afecto ni consideración. Debido a que no ocultaban esto, mi esposo eligió cortar completamente los lazos con ellos. Además, mi esposo tenía una hermana menor llamada Carmen que había luchado durante mucho tiempo contra el alcoholismo, pero parecía que sus padres se preocupaban más por ella que por él. Aún así, él hizo todo lo posible por sus padres y su hermana. Era un hombre verdaderamente orientado a la familia, pero cuando comenzamos a salir, mis suegros no reconocieron sus esfuerzos y lo trataron con frialdad. En cambio, gradualmente comencé a comprender cómo lo estaba tratando su familia. Le dije a mi esposo muchas veces que valorara más sus propios sentimientos, pero él siempre perdonaba la actitud de sus padres diciendo, «Quiero ser amable porque son familia». Sin embargo, él comenzó a cambiar después de que empezamos a salir. No solo obedecía a sus padres, sino que expresaba claramente sus propias opiniones. Le dije, «Si tu familia te trata mal, tal vez no sea realmente la familia que necesitas». A medida que nuestra relación continuaba, él se sentía cada vez más insatisfecho con sus padres, lo que provocó conflictos entre ellos. Sus padres estaban confundidos por su asertividad y creían que yo estaba detrás de estos cambios, tratando de alejarlo de ellos. Sin embargo, sus planes no funcionaron y, en cambio, nuestro vínculo se hizo más fuerte. Mi relación con mi suegro siempre fue conflictiva y, honestamente, nunca salió bien. Se comportaron consistentemente de manera terrible con nosotros y cada vez nuestra relación se deterioró aún más. Dado este trasfondo, me sorprendió genuinamente cuando Carmen y los suegros aparecieron en el funeral. La última vez que nos vimos tuvimos una gran pelea y nos separamos en malos términos. Desde entonces ha habido poco contacto entre nosotros, especialmente entre los suegros y nosotros, y nuestra relación siguió siendo fría, incluso después de casarnos. Nuestra relación con los suegros no mejoró y naturalmente mantuvimos nuestra distancia de ellos. Sin embargo, un año fuimos invitados a una cena de Navidad por los suegros y decidimos asistir como cortesía mínima. Pero esto luego resultaría ser un gran error. Esa cena se convertiría en el catalizador de mayores grietas en nuestra relación porque desde el momento en que llegamos, siguieron criticando su nuevo negocio y asumiendo que fracasaría, convirtiéndolo en el único tema de conversación. Después de la fiesta, les preguntamos a los suegros sobre sus críticas al negocio de mi esposo. Dijeron que solo querían que le enfrentara la realidad. También advirtieron, no deberías seguir el ejemplo de tu hermana. De hecho, Carmen había comenzado un negocio similar después de que mi esposo anunciara su empresa. Su negocio implicaba el reciclaje de productos plásticos. A diferencia de Carmen, él realizó una investigación de mercado y tenía un plan sólido. Esto llevó a una gran discusión y decidimos nunca volver a contactarlos y nos fuimos del lugar. Estaba claro que Carmen había fracasado en su negocio porque carecía de la aguda intuición de mi esposo y nunca se había esforzado, dependiendo únicamente de su ayuda. Pasaron 8 años y los suegros nunca nos contactaron. Probablemente sabían que mi esposo tenía cáncer, pero a pesar de eso, nunca se comunicaron ni nos visitaron. Sin embargo, me quedé conmocionada y horrorizada cuando aparecieron en el funeral. Verlos por primera vez en años agitó emociones encontradas en mí. Durante el funeral los vigilé de cerca, pero no actuaron de manera inusual. Aún así, no pude evitar preguntarme por qué habían venido al funeral. Una vez terminado, se acercaron a mí, pero yo no tenía intención de aceptar sus palabras. Les agradecí con calma sus condolencias, pero les dije que no deseaba ninguna otra participación y les pedí que se fueran. No había querido una participación profunda con ellos ni siquiera cuando mi esposo estaba vivo. Así que ahora que se había ido,
Sentí aún más que el contacto con ellos era inútil e hice que eso quedara claro. Entonces dejaron de fingir y dijeron que tenían algo de qué hablar. Les dije que esperaran hasta que todos se hubieran ido porque tenía curiosidad por saber qué querían discutir. Después de que todos se fueron, decidí escucharlos fuera del lugar. Carmen se había ido con los demás sin esperar. Así que solo quedamos mis suegros y yo. Explicaron que habían debatido visitar a mi esposo durante su hospitalización, pero finalmente decidieron no hacerlo ya que su condición había empeorado significativamente. No querían cargarlo más. Su excusa parecía bastante pobre dado que su hijo se estaba muriendo, pero yo no tenía expectativas de ellos. Les dije con firmeza que no se necesitaban excusas y que solo quería que fueran al grano, después de un largo día. No tenía energía para perder más tiempo. Mi actitud claramente sorprendió a mis suegros, pero pensé que era una reacción natural. Sentí que la razón por la que habían venido era probablemente para despedirse adecuadamente de su hijo, mi esposo. Además, sospeché que discutir la herencia de mi esposo también era uno de sus motivos. Ya estaba claro que yo me haría cargo de sus asuntos. Lo que todos deberían entender a estas alturas, ese era su deseo y yo lo había apoyado en todo. Así que fue una progresión natural. Los documentos ya estaban preparados. Cuando sacaron el tema, les informé que no tenían ningún derecho. Todo estaba decidido desde el principio y todos los procedimientos legales se arreglaron tan pronto como supimos de su enfermedad. Rápidamente me di cuenta de que estaban tratando de involucrar a Carmen en el negocio, pero yo no tenía intención de aceptar eso. Después de un breve silencio, preguntaron si no podían hacerse cargo del negocio. ¿Podrían al menos heredar alguna propiedad inmobiliaria? Expresaron el deseo de poseer nuestra casa, en la que habíamos invertido considerable tiempo y esfuerzo en el diseño. Aparentemente pensaron que podrían obtener la casa ya que no tenían bienes raíces propios. Dijeron que la casa era demasiado grande para que yo viviera sola. Hablaron de querer cambiar su propia casa, planeando mudarse a la nuestra y alquilar su casa para aumentar sus ingresos. Al escuchar esta propuesta, me quedé verdaderamente conmocionada, después de no contactarnos durante 8 años. Aparecer de repente en el funeral y pedir quedarse con la casa que construimos fue totalmente inaceptable. Me sentí indignada y les grité que se fueran. No podía soportar mirarlos. Ya albergaba una ira significativa hacia ellos y creo que ellos sentían algo similar hacia mí, ya que les había gritado 2 veces antes. Cuando levanté la voz, replicaron de inmediato: «Solo queremos tener una discusión tranquila». Pero respondí con frialdad, no les gustó y dijeron: «Deberías mostrar más respeto a tus mayores». Rápidamente refuté, señalé su falta de respeto por el difunto, criticándolos por aparecer como buitres en este momento justo después de que mi esposo había sido enterrado. Estaban molestos porque había rechazado su solicitud educada. Amenazaron con demandar por la herencia de mi esposo, complicando aún más la situación. Para que conste, había un testamento y este establecía que todas sus posesiones me serían transferidas a mí. No podía entender por qué harían tales amenazas. Cuando mencionaron demandar, pensé que era una mala idea. Mi esposo había declarado claramente que incluso si iban a los tribunales, nunca ganarían. Me culparon por no hablar con su hijo durante 8 años y por no poder reconciliarse, pero no acepté ese razonamiento. Creían que yo manipulé a mi esposo para que se volviera contra ellos y me aseguré de que se quedaran sin nada. Me quedé horrorizada. Les dije que se fueran y después de que se fueron, conduje a casa. En ese momento estaba tan enojada que no podía pensar con calma y olvidé por completo el vídeo que mi esposo me había pedido que les mostrara a sus padres si venían al funeral. Lo había olvidado por completo hasta que llegué a casa y lo recordé. De hecho, recordaba claramente haber preparado y grabado el vídeo con él un mes antes de que falleciera. Sabía que este vídeo sería muy doloroso para los suegros. Después de descansar por unos días decidí decirles a mis suegros cómo habían tratado a su hijo y que la causa no era yo, sino ellos mismos. Unos días después del funeral, decidí contactarlos. Sin embargo, dado que ambos nos negábamos a comunicarnos, decidí conducir directamente a la casa de los suegros para mostrarles el vídeo. Se sorprendieron de que hubiera venido, pero me acerqué con calma, informándoles que mi esposo les había dejado algo y que había venido a mostrárselo. Podía sentir que querían mucho cerrarme la puerta, pero también sentía que estaban interesados en lo que tenía que decir. Sin embargo, sentían curiosidad por el contenido, así que fuimos a la sala de estar y vimos el vídeo juntos. Mi esposo pudo haber previsto que sus padres me causarían problemas después de su muerte, por eso había tomado todas las medidas legales necesarias. El contenido del vídeo era él criticando las acciones pasadas de sus padres. Habló de cómo sus padres trataban especialmente a Carmen, siempre dándole prioridad a ella y poniéndolo a él en segundo lugar. También habló sobre el terrible trato que recibió de sus padres durante la escuela secundaria. Sus padres se negaron a pagar cualquier gasto para su educación universitaria y en su lugar se iban de fiesta día y noche. Sin embargo,
cada vez que su hermana comenzaba algo, no escatimaban en gastos, gastando miles de dólares en ella. Cuando comenzó su primer trabajo, sus padres siempre lo comparaban a él y a Carmen. En ese momento Carmen ganaba un poco más de dinero que mi esposo. Sin embargo, la actitud despectiva de sus padres hacia sus planes de inicio de negocio fue totalmente inaceptable. Nunca admitieron sus errores y cuando a mi esposo le diagnosticaron cáncer, evitaron hablar con él. Ahora no tienen derecho a quejarse conmigo. Mi esposo pensó que no dejarles nada era lo más apropiado para ellos. En el vídeo les dijo que nunca volvieran a aparecer ante mí, y dado que habían estado prácticamente ausentes en su vida, su muerte no debería importarles mucho. De manera similar, mi esposo no se preocupó por sus padres o su familia porque para él la única familia verdadera era yo. Esas palabras calentaron mi corazón y las lágrimas brotaron involuntariamente de mis ojos. Al final del vídeo, las palabras que dijo sobre mí fueron particularmente impactantes y para cuando terminó, los suegros se quedaron sin palabras. Después de que terminó, me levanté con calma y dije: incluso si demandan, usaré este vídeo como prueba de que mi esposo cortó relaciones con ustedes y no les dejó nada. Él había sido tratado horriblemente por sus padres durante años y no deberían culpar a nadie más que a sí mismos. Espero que entiendan que esta situación no se debió a mi influencia o manipulación. En lugar de aceptar esto, me culparon y me acusaron de ser cruel por mostrarles el vídeo mientras estaban de luto por la pérdida de su hijo. Además, afirmaron que había usado una aplicación de edición para alterar el rostro del difunto en el vídeo, construyendo continuamente teorías ilógicas para evadir su culpa. Cuando respondí que no tenía ninguna obligación de probar nada, me llamaron egoísta y dijeron que no merecía lo que mi esposo me había dejado. Parecían confusos mientras me acusaban. Desde entonces me he preguntado si fue correcto mostrarles ese vídeo, aunque los suegros siempre habían tratado mal a mi esposo, eran innegablemente su familia. Lamento un poco haberles mostrado el vídeo a mis suegros. Ha pasado una semana desde que los visité y todavía tienen que contactarme. El día que salí de su casa, estaban furiosos, acusándome de intentar intencionalmente lastimarlos, amenazándolos con detener la demanda o instigándolos a impugnar el testamento. Si desean proceder de esa manera, son libres de hacerlo. Sin embargo, solo sería una pérdida de su tiempo y dinero ya que no obtendrán nada de ello. Aún así, si tienen la intención de ignorar el contenido del vídeo e ir a la corte, no los detendré. Desde entonces he estado ocupada todos los días sin tiempo para pensar profundamente sobre este asunto. Ahora mismo, concentrarme en el trabajo es mi máxima prioridad. Debo enfrentar desafíos realistas y consideraciones futuras sin detenerme en el dolor. Soy verdaderamente afortunada de tener padres que me apoyan. He estado pasando estos últimos pocos días con ellos y ha sido de gran ayuda. Cuando regreso a casa agotada del trabajo, mis padres se encargan de todas las tareas del hogar. Mi padre me ha animado asumiendo todas las responsabilidades que mi esposo solía manejar, como pagar las cuentas y comprar comestibles. Soy naturalmente olvidadiza, así que mi madre se encarga de cocinar y limpiar. Antes teníamos una ama de llaves, pero tuvo que irse por motivos personales. Se lo conté a mis padres hace unos días y al día siguiente llegaron a mi casa con sus maletas. Estoy realmente agradecida por la amabilidad de mis padres y feliz de que se preocupen tanto por mí. Por otro lado, parece que mis suegros han decidido impugnar el testamento de mi esposo. Fui informada sobre esto por el abogado de mi esposo. Sin embargo, siento que incluso si pierden la demanda, no causará un problema mayor. Me sorprendió cuando me enviaron un correo electrónico diciendo que el método que usé para ahuyentarlos estaba mal. Sintieron que el vídeo no les impidió lograr sus objetivos. Para ellos, lo que mi esposo había construido debería pasar naturalmente a sus manos porque él era su pariente consanguíneo antes de ser mi pareja. Creen que tienen un derecho más fuerte a su patrimonio. Afirman no solo su derecho a su propiedad, sino que también insisten en que tienen derecho a las acciones comerciales que consideran legítimamente suyas. Sin embargo, los tribunales toman decisiones basadas en la ley, no en las emociones, por lo que su sentido de derecho probablemente no les ayudará en la demanda. Pensando que el correo electrónico podría ser evidencia útil, se lo reenvié a mi abogado. Todavía estoy viviendo con mis padres y su apoyo ha sido muy útil. Mis padres también se han ofrecido a hablar con mis suegros para intentar resolver el problema amistosamente. Como padres, creen que negociar podría mejorar la situación. Sin embargo, les dije a mis padres que está bien y que prefiero que los suegros procedan con la demanda. Sé que la demanda será una pérdida masiva de tiempo y dinero para ellos. Mi objetivo real es que mis suegros agoten sus recursos y tiempo. Durante las últimas semanas, amigos y conocidos han estado visitando para expresar sus condolencias y preocupación. Algunos que no pudieron asistir al funeral se han puesto en contacto y he estado ocupada respondiéndoles y con mis compromisos laborales, lo que me deja poco tiempo para lidiar con mis sentimientos. Sin embargo, el otro día,
cuando fui a la oficina de mi esposo a recuperar algunos documentos relacionados con el trabajo, me sentí inesperadamente abrumada por las lágrimas. Extrañaba terriblemente a mi esposo, podía imaginarlo allí parado y deseaba poder decirle cuánto lo amaba y lo sola que me sentía, pero la comprensión de que eso nunca volvería a suceder fue desgarradora. Ahora mi único enfoque era asegurar que nuestro negocio prospere. Guardando el dolor para mí misma, creo que hacerlo honra la memoria de mi esposo. Él soñaba con que tuviéramos éxito en la construcción de una vida próspera juntos y estoy comprometida a cumplir ese sueño. Han pasado unas 2 semanas desde que los suegros impugnaron el testamento, pero hasta ahora no ha habido un progreso significativo. Sin embargo, algo inesperado sucedió ayer. Recibí un mensaje de Carmen. Honestamente, me sorprendió. Considerando nuestra interacción limitada y lo que sus padres están haciendo actualmente, me pareció extraño que se comunicara. No somos particularmente cercanas ni solemos intercambiar mensajes. No la había bloqueado, así que su mensaje llegó directamente. El contenido era que quería hablar y preguntó si podía venir a mi casa. Inicialmente me sentí incómoda y pensé en negarme y bloquearla de inmediato, pero luego decidí escucharla. Sentí que era la decisión correcta tener una conversación adecuada con Carmen, especialmente considerando su esfuerzo por contactarme, ya que podría estar relacionado con sus padres de alguna manera. Por lo tanto, respondí invitándola a venir. Mis padres estaban en casa, así que no estaba particularmente preocupada. Cuando Carmen llegó, traía flores y ofreció sus condolencias. Dijo que no había podido expresar su dolor en el funeral debido al caos y quería hacerme saber lo profundamente apenada que estaba por el fallecimiento de mi esposo. Sus palabras fueron muy cálidas y me quedé sin palabras porque eran completamente diferentes de la persona egoísta y ruidosa que había asociado con ella en las reuniones familiares. Parecía haber cambiado significativamente, habiendo dejado de beber hace varios años, lo que era claramente evidente en su comportamiento. Luego finalmente llegó al punto principal y me dijo que sus padres estaban tratando de lastimarme y que sería muy desagradable. Los suegros habían inventado varias mentiras de que mi esposo les había pedido dinero prestado para iniciar su negocio y planeaban afirmar que mi negativa a satisfacer sus demandas se debía a que tenía que pagarles. Dado que no había contrato, los suegros no podían demandarme legalmente y, en su lugar, planeaban publicar sobre este asunto en las redes sociales. Este plan era completamente tonto y no podía entender por qué pensaban que funcionaría. Sin embargo, gracias a que Carmen me informó, pude evitar esto con antelación. Carmen se disculpó explicando que había estado tratando de convertirse en una mejor persona durante los últimos años y había pensado en contactarnos varias veces. Sin embargo, debido a su comportamiento pasado hacia su hermano, no había podido reunir el coraje durante muchos años. Lamentó que fuera demasiado tarde ahora que su hermano se había ido. De repente, comenzó a llorar y no supe cómo responder. Pero mi padre rápidamente se acercó para consolarla, le hizo té y la ayudó a calmarse. Cuando se iba ya calmada, le aseguré que todo estaría bien y que mi esposo seguramente apreciaría sus esfuerzos. Pareció un poco aliviada por esto, incluso si le tomó mucho tiempo darse cuenta de sus errores. Creo que mis acciones no fueron incorrectas. Al menos Carmen había recuperado la compostura, algo que los suegros no pudieron lograr. Honestamente, ya no guardo rencor hacia ella. Había pensado que los suegros no brindaron suficiente apoyo a ninguno de sus hijos y favorecieron a Carmen dándole beneficios especiales, pero en realidad solo la estaban consintiendo y, en última instancia, ninguno de los niños recibió amor real. Sentí mucha pena de que ambos fueran tan desfavorecidos. Merecían haber conocido mejores padres y haber vivido una vida más amorosa. Informé a mi abogado sobre lo que Carmen me había contado. Finalmente, decidimos no tomar ninguna medida de inmediato. Planeamos esperar a que los suegros hicieran su publicación en las redes sociales, la cual podríamos usar luego en la corte. También hablé con Carmen y ella dijo que estaría dispuesta a testificar contra sus padres si llegaba el caso, así que todo estaba procediendo sin problemas. Finalmente, los suegros hicieron la publicación en las redes sociales. Inmediatamente les envié un correo electrónico advirtiéndoles que tomaría acciones legales por difamación si no eliminaban la publicación. Aunque esperaba que la dejaran, rápidamente se dieron cuenta de que estaban librando una batalla perdida. Quizás saber que Carmen estaba de nuestro lado les hizo entender que no podían ganar. Eliminaron la publicación rápidamente, pero continuaron afirmando que no se habían dado por vencidos en obtener todo de mí. Me estaba cansando bastante de tratar con ellos, así que les deseé suerte y bloqueé su dirección de correo electrónico. Esto permite que los suegros actúen como les plazca. Ahora les deseo sinceramente lo mejor porque siento que lo necesitan. Con Carmen ya no de su lado, se han quedado aislados. Planeo observar desde lejos cómo se las arreglan para superar este incidente.